dirección, la vida como discípulo de Cristo. Entonces, en torno a la lectura de un libro de John Piper, probablemente algunos lo conozcan, se llama No desperdicies tu vida. Maravilloso libro. Y en base a la relectura de ese libro, porque después vi un video de John Piper que era No desperdicies el púlpito, también potente. Y en base a esa reflexión, quise preparar una serie con algunas características que hoy día la sociedad nos imprime respecto de nuestra dirección como hijos de Dios. Y la idea es procurar a través del Evangelio ver cuál es la dirección que el Señor quiere que nosotros transitemos en la vida como discípulos de Cristo. Y es por eso que quise poner acá a modo de introducción a la serie. Todavía no introduzco el sermón, estoy introduciendo la serie. ¿Ya? Yo les voy a ir diciendo cómo vamos durante el sermón. ¿Ya? Lo primero que quise hacer notar en esta serie es que hoy día pareciera ser que la vida está centrada en lo inmediato. Por ejemplo, yo ya subí un video de lo que estamos haciendo a las redes sociales. Hoy día todo es inmediato. Tú quieres comida, abres una aplicación, Uber Eats, no sé, Globo ya no está, pero ¿cuál más está? Pedidos ya, en Santiago creo que está Rappi también, y en media hora ya tienes comida servida en tu casa. Pareciera ser que hoy día todo está orientado hacia lo inmediato, hacia lo de hoy, y pensamos poco en el futuro. Fíjense que también estaba conversando con Nati en el cumpleaños de la hija, y me dio un poco de tristeza notar la cantidad de basura que uno genera cuando tiene un cumpleaños, sobre todo un cumpleaños infantil. Mi hija cumplió 2 años, lo celebramos el sábado ayer, y platos desechables, vasos desechables, tenedores desechables, todo desechable. Y al final uno junta bolsas y bolsas de basura. Entonces, bromeando, yo le dije a mi señora, bueno, mientras el planeta nos dure 60 años más para yo morirme tranquilo, no hay problema. Pero es un tema, esta cuestión de cuánto más vamos a seguir haciéndole daño al mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque pensamos en el otro. No pensamos en cuánto se demora un tenedor de plástico en biodegradarse. ¿Cuántos años son los que son entendidos en el tema? 400. Sí, tenía entendido que eran como 400. Mira, por comerme una torta en 1 minuto y medio, ese tenedor va a pasar 400 años. Interesante. En fin, pensamos poco en las generaciones futuras. Otra característica es que también vivimos vidas muy centradas en nosotros mismos, somos personas muy ensimismadas. Nos cuesta pensar en el otro, por eso en la mañana estamos haciendo una serie sobre comunidad, sobre espiritualidad comunitaria, porque nos cuesta mucho percibir al otro. Somos altamente individualistas y también altamente autónomos. Gobernamos nuestra propia vida y miramos por los nuestros o por nosotros mismos y no nos importa mucho más la gente que está a nuestro alrededor. Además, hoy día la sociedad pareciera estar marcada por esta cuestión de la ausencia de Dios y de una manera mucho más violenta que tal vez hace alguna década atrás. Hoy día los movimientos o los grandes movimientos sociales apuntan hacia una dirección contraria respecto de los valores que construyeron la sociedad occidental y que fueron durante mucho tiempo, aunque tal vez de manera solamente formal, de alguna manera respetados por la sociedad chilena. El respeto por la familia, por la vida del que va a nacer, ¿cierto? Por la institucionalidad del matrimonio, etc. Muchas cosas que fundaron y que fueron el corazón de la sociedad chilena durante tantas décadas, hoy día pareciera ser que los grandes movimientos sociales se desentienden de esa herencia que hemos recibido para proponer una nueva dirección. E increíblemente muchos creyentes también están apuntando hacia esa dirección, justificando incluso bíblicamente este cambio de paradigma. Hoy día la fe parece ser algo tan centrado solamente en la espiritualidad dentro de la iglesia y poco que ver con nuestra cosmovisión. Y también me faltó el número 4, lo borré. La vida como el resultado de la fragmentación. Hoy día está de moda esto de fragmentarse.
o de deconstruirse. Y eso afecta profundamente las relaciones interpersonales. Eso altera muchísimo el concepto de comunidad que tenemos a nivel de sociedad. Y por supuesto también, no crean que eso tampoco nos afecta como iglesia, nos afecta. Entonces, en base a estas observaciones, que no digamos que hay que ser tremendamente filósofo ni inteligente para observarlas hoy día en nuestra sociedad, es que yo les traigo una propuesta. Y la propuesta es la siguiente. Lo que hacemos hoy afecta a las generaciones futuras. Porque si tú también te pones a pensar, lo que tú eres hoy día, en gran medida también, fue influenciado por quienes fueron tus antepasados. No podemos tener una visión tan míope de lo que genera nuestra vida en las generaciones futuras. Es por eso que nuestra vida trasciende los meros años de vida que tendremos. Por lo tanto, una nueva dirección nos propone ser conscientes de que también tú y yo tenemos que dejar un legado. Y hoy día vamos a conversar sobre eso. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es mi legado? En la familia, en la sociedad, en la iglesia. En medio de una cultura tan inmediatista, que no piensa en el mañana, nosotros sí nos vamos a detener, vamos a pensar en el día de mañana, vamos a pensar en 40, 50, 100, 150 años más. La Biblia habla sobre eso. La próxima semana, que eso creo que lo va a hacer Saúl, porque yo la próxima semana puede que no esté nuevamente, me disculpo desde ya, probablemente tenga que viajar a Temuco y después al día siguiente tengo que ir a Brasil, así que no creo que nos veamos la próxima semana. Vamos a hablar sobre esto. La vida en comunidad es una señal de combate a la fe autónoma y hacia el individualismo. Por lo tanto, lo que nos propone esta nueva dirección como discípulos de Cristo es generar un movimiento que intencione la comunión. Y no solamente los relacionamientos superficiales. Tercero, fe en la obra de Jesús. En una vida y en una sociedad carente de Dios y ausencia de fe, la propuesta de una nueva dirección como discípulos es que seamos conscientes que la obra de Jesús nos abre puertas para vivir la vida de una manera distinta, nos abre una puerta para vivir un nuevo tiempo en nuestra existencia como seres humanos. Eso lo vamos a ver en el tercer sermón de la serie. Y el último sermón de la serie va a hablar sobre la comunidad, sobre la familia extendida. Y en la mañana comentábamos esto, ¿cierto? Nosotros valoramos mucho la familia sanguínea. Y está bien, eso no está mal, ¿cierto? Pero ¿con quién tú vas a pasar la eternidad? Con la familia de la fe. Vamos a pasar la eternidad con la familia de la fe. Por lo tanto, llamemos a la familia de la fe también como esta familia extendida. Y eso es súper bonito porque yo tengo una familia grande. Algunos conocieron a mi familia hoy día en la mañana. Yo tengo 4 hermanos más. Tengo 7 sobrinos. Y tengo muchos primos y muchos tíos porque mi papá viene de una familia también numerosa, etc. Yo tengo la costumbre de vivir como achoclonado. Probablemente tú no, o tal vez sí. Pero lo bonito de la familia extendida es que te permite poner en perspectiva tu vida. No estás solo. Y si estás solo es porque quieres estar solo. No porque la vida te obligó a estar solo. Porque si te conectas con esta familia, que es la familia de la fe, entonces nunca vas a vivir realmente solo. Pero por alguna razón esta fragmentación de la sociedad te impulsa, ¿cierto? Como a los niños rata. Encerrado en la pieza. Sin contacto con nadie. Solo a través de Fortnite, la gente que está ahí es lo mismo que yo. Pero no hay verdadero relacionamiento. Entonces, fíjense, la dirección del mundo hoy día la podemos resumir en estos 4 principios. Centralidad en hoy, en lo inmediato. Segundo, una sociedad altamente individualista. Tercero, una sociedad donde hay una carencia de la fe y una ausencia de Dios. No porque Dios esté ausente, sino que porque nosotros hemos empujado a Dios fuera de los límites de la sociedad. Podríamos estar de acuerdo con respecto a lo que decía Nietzsche hace algunas décadas atrás, ¿cierto? Dios está muerto no porque Él realmente nunca haya existido, sino que porque nosotros lo matamos. Nosotros lo sacamos de la esfera o del campo de acción. Hay que leer más a Nietzsche. Él es un incomprendido. Está en el infierno igual, pero es un incomprendido.
Y por último, la fragmentación de la sociedad. Cómo eso nos afecta. Entonces, fíjense, la propuesta de la nueva dirección del discípulo es esta. Primero, hablar sobre el legado. Un día vamos a hacer eso. Todavía estoy en la introducción de la serie. La siguiente semana vamos a hablar sobre un movimiento que genera comunidad, que combate el individualismo. Sí, la siguiente semana vamos a hablar de cómo la obra de Cristo nos abre las puertas a un nuevo tiempo, en donde la fe es crucial y central. Se va el despacho. Ojos del despacho. Y finalmente vamos a hablar sobre comunidad, así que probablemente hay que repetir algún sermón de la mañana. No, con calma. Tengo cuidado siempre. Bueno, si alguien de Temuco está viendo este sermón, lo va a volver a repetir. Ok, ahora sí, vamos al sermón. ¿Sí? Legado. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 16. Hechos 16. Y vamos a leer del 25 al 34. Esta vez no lo traje proyectado, porque dije, ya basta de darles todo así. Ya basta de leche, ya. Fuércense un poquito. ¿Sí? Hechos 16. ¿Dónde está Hechos? Ahora lo busco en el teléfono. Hechos 16, 25 al 34. ¿Algún hermano quiere leer, por favor? Se pone de pie y lo lee para nosotros. Mira, aquí está. Me gusta poquito. Ya, vamos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Oremos, sí. Señor, gracias por tu palabra. Esta historia pasó hace tantos siglos atrás, Señor, pero hoy día la recordamos como un hecho extraordinario. Un hecho, Señor, que cambió la vida de un hombre y de toda su familia. Y hoy día, Señor, también queremos que tú transformes nuestra propia vida, Señor. Esta historia ciertamente ha alimentado también la fe de tantos otros creyentes. Hoy día, Señor, queremos que tú alimentes nuestra fe a través de tus palabras, Señor. Ayúdanos a seguir caminando como discípulos tuyos en aquella dirección que tú trazaste para nosotros por medio de las pisadas de nuestro Salvador. Bendice a cada joven aquí presente. Bendice su vida, su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a introducir el sermón. Dijimos que vamos a hablar de legado. La pregunta más natural de esto es, bueno, ¿qué es un legado? Como jóvenes nosotros no solemos hacernos esta pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste qué es un legado? ¿Cuál va a ser mi legado para la vida? Como recién estamos estudiando, recién estamos algunos, ¿cierto?, saliendo de la U, empezando a trabajar, no pensamos mucho en esto de cuál va a ser mi herencia para el futuro, ¿sí? Y si lo pensamos, la mayoría de la gente piensa en qué le va a dejar a sus hijos. Y por alguna razón la respuesta más abundantemente señalada en dirección de esta respuesta, de esta pregunta es: yo lo único que puedo legarle a mis hijos es una buena educación. ¿Se han dado cuenta?
Cuando en realidad también sería bueno dejarles una casa, un departamento, un auto, ¿sí? una propiedad en la playa. Algunos trabajan toda su vida y le dejan esas cosas a su hijo. Yo no digo, hermanos, que eso esté mal. Yo no creo que dejarle herencia a tus hijos sea malo. Ahora, yo desde ya le advierto a mi hija, yo no te voy a dejar mi casa. Me la llevo. Uno podría decir, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con la casa? Yo, cuando ya más o menos esté cercano, si es que el Señor me da vida hasta mi vida anciana, voy a vender mi casa. Y con todos esos millones me voy a ir de viaje. Y después cuando vuelva voy a calcular más o menos cuánto más voy a vivir para pagar una renta en algún departamento. Y listo. El fruto de mi trabajo no se lo dejará a mi hija, que ella construya su propio futuro. No es así. Probablemente no lo piense de esa manera después, pero a veces pensamos que esas son las cosas importantes que podemos dejarle a las futuras generaciones, ¿sí? Una casa, un departamento, o una buena educación. Sacamos una mugre para que las personas para que nuestros hijos se eduquen, pero en realidad los legados más importantes los podemos resumir en esto. Son valores que tú transmites. Tu principal legado no tiene que ver con cosas materiales que le puedes ofrecer, como una casa o una educación, sino que principalmente con valores, porque tú también a través de este legado forjas el carácter de tus hijos, o forjas el carácter de las futuras generaciones, por medio de lo que le transmites como importante. A eso se refiere con valores, que tú valoras para que los demás y para que tus hijos también lo valoren. Como por ejemplo, ¿cuál es el valor que tú le das a tu espiritualidad? Esto siempre se lo digo a la familia y principalmente a los papás. Si tú un día domingo, porque hace mucho frío, te quedas acostado en la cama y no levantas a tus hijos para venir a la iglesia, tú ya le estás dando un importante mensaje acerca de cuál es el valor que tiene la espiritualidad comunitaria en tu vida. Por lo tanto, el día de mañana, cuando tu hijo sea adolescente y te diga, papá, no quiero ir a la iglesia, entonces no te quejes. Porque tú se lo enseñaste. A eso me refiero con valores. Lo que tú enseñas por medio de los valores es mucho más importante y marca la vida de una manera más profunda que las cosas que tú le puedes dejar a tus hijos. Y eso es la verdad. Entonces, repito la pregunta. ¿Cuál es mi legado hoy día? ¿Cuáles son los valores que vas a dejar para las próximas generaciones? ¿Qué va a pasar con la próxima generación con respecto a la familia? ¿Qué va a pasar con la próxima generación con respecto, no sé, a la iglesia, al matrimonio, a la crianza de los hijos? Hay una frase de Homero Simpson, él conversando con su señora, le dijo, hoy día tener hijos es fácil. Le enseñas a odiar lo que tú odias y se crían prácticamente solos con esto del internet. Homero Simpson dijo eso como hace unos 10 años atrás. Y hoy día pareciera ser que así la gente cría a sus hijos. Los pone delante de la pantalla para que la pantalla los eduque. Y eso es tremendo. Ya, voy a avanzar más rápido porque todavía estoy en el proceso. Entonces, tu fe define los valores y principios, los objetivos que deseas alcanzar. Influencia tus decisiones, tus acciones y tus reacciones. Si tú quieres impactar las decisiones, las acciones y las reacciones de la generación futura, eso lo harás solamente mediante la transmisión de los valores que tú hoy día estás abrazando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para pensar en el legado es, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo considero como importante y central en mi vida? Ya sabemos lo que considera la sociedad como importante y central. ¿Sí? El placer inmediato, o el alcanzar las metas de manera inmediata. No en sembrar en las personas, no en criar a los hijos, no en fomentar una sociedad que piense en el otro, sino que una sociedad en sí misma. ¿De qué manera nosotros vamos a marcar esa diferencia? Y solamente, no la vamos a leer completa, quería que la leyéramos completa. Pero en tu casa después llega a leer la historia de el rey Joram.
yo quiero que solamente leamos el último versículo del capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas 21. ¿Quién puede leer el versículo 20? En voz alta, por favor. Yo leo. Gracias. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El rey Joram, hijo de Josafat. Un rey que reinó sobre Israel, no sobre Judá, 8 años. Israel era, al revés, sobre Judá, no sobre Israel. Y Judá era la casa de David. Y Dios había hecho un pacto con la casa de David. Y el texto dice que, porque se acordó de David, Dios no le quitó el trono a Joram. Tuvo paciencia con él. Pero ¿sabes cómo murió Joram? Tú después puedes ver la historia completa. Hay una frase que me llama mucho la atención. 8 años reinó y murió de una enfermedad muy trágica. Se le salieron los intestinos. Y esta frase que la Reina Valera es muy eufemística, ¿sí? Murió sin que lo desearan más. ¿Sabes lo que significa eso? Nadie lo echaba de menos. Él murió sin que nadie lo echara de menos. Yo creo que si hay una cosa peor que morir, es que nadie vaya a tu funeral. Uno no se da cuenta, pero es como triste, ¿sí? Una persona que fallece y no hay quien lo vaya a llorar. No hay quien lo eche de menos. Joram fue un hombre que cosechó lo que sembró. Terminó haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, y cuando él murió, nadie lo echó de menos. Y lo sepultaron en la ciudad de David, como era la costumbre. Pero fíjense, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. O sea, ni siquiera lo enterraron en la tumba familiar. ¿Y dónde enterramos? No sé, nadie lo reclamó. Ya, a la fosa común. Fuerte. Un hombre sin legado. Un hombre que no supo sembrar en las generaciones futuras. Murió sin honores y sin que nadie lo echara de menos. Tirado en alguna tumba que nadie sabía de quién era. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿cómo quieres morir? Yo sé que, pastor, yo soy muy joven todavía para morir. Pero ¿cómo quieres que te recuerdes? Porque si tú quieres construir un legado, eso comienza desde ahora. Porque incluso ya estás atrasado. Porque tus valores no los puedes empezar a forjar de la noche a la mañana. Eso es algo que viene desde tu crianza. Si tú quieres forjar valores que hagan la diferencia en las generaciones futuras, eso tiene que empezar también a moldear tu propio carácter. Es tu carácter el que impacta en las generaciones futuras. O sea, estás atrasado, pero todavía estás a tiempo. Todavía se puede. Todavía puedes construir un legado. Y voy a citar a John Piper ahí en el libro Don't Waste Your Life. Dice, la vida es precaria y preciosa. No presumas del día de mañana, porque mañana puede que no estés aquí. No desperdicies tu vida hoy. No presumas del día de mañana, y por lo tanto no desperdicies tu vida hoy día. Desde ya podemos crear este legado. Y quiero ilustrarte esto a través de algunos aspectos de la historia de Pablo y Silas que leímos al principio, que me parecen sumamente interesantes respecto de esto del legado. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros vemos en el texto de Hechos 16 es que no importa la circunstancia, tienes que vivir por lo que crees. Y no moldear tus creencias por causa de las circunstancias. Es, a pesar de las circunstancias, siempre vivir por lo que crees. Y mira,
quiero mostrarte qué sucedía con Pablo y con Silas. El verso 25 dice que Pablo y Silas en la medianoche, ¿qué hacían? Oraban y cantaban himnos. Y los presos que estaban ahí, los compañeros de celda, ¿sí?, les escuchaban. Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Ahora uno podría decir qué maravilla, ¿sí? Lo mismo que hicimos nosotros el día de la mañana, ¿sí? Nos juntamos a orar, o lo que hicimos ahora hace unos días. Nos juntamos a orar, ahora estábamos cantando, ahora estamos escuchando. Qué maravilla, estamos en sintonía, ¿cierto?, con Pablo y con Silas. Vamos bien. El único problema es que el contexto en que ellos hicieron eso fue bastante distinto al nuestro. Porque un par de versículos antes dice que la gente se agolpó en contra de ellos y los magistrados rasgaron las ropas por ordenaron azotarles con vara. Es decir, después de que ellos fueron azotados y castigados por causa de su fe y de la predicación, estando adoloridos, en medio de la noche, se pusieron a orar y cantar al Señor. Si me duele la cabeza, me quedo en la casa. ¿Nota la diferencia? Es fácil, claro, venir aquí en un contexto más cercano, sin oposición, a orar y cantar. Pero mira la perspectiva. En medio de la dificultad, ellos vivían por lo que creían. No se quedaron lamentándose o sobándose las heridas. Siguieron adelante predicando, orando y cantando. A pesar de las circunstancias, ellos vivían por lo que creían. Hay una frase de James Hunter que dice así: la vida no se trata de lo que sucede o de las cosas que pasan, sino de cómo reaccionamos a lo que nos acontece. La vida no se trata de, pobrecito lo que me pasó. Siempre te van a pasar cosas. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero la promesa de una vida sin sufrimiento no existe. Nos van a pasar siempre cosas. Hay momentos en que nos pasan más seguido y que son más tristes y son más profundas, pero siempre en tu vida van a pasar cosas. Tu vida no tiene que depender de las circunstancias. La clave en una vida de éxito como discípulos de Cristo es cómo nosotros reaccionamos frente a esas cosas que nos acontecen, frente a las circunstancias. Entonces, en vez de quedarnos encerrados en la celda llorando y lamentando porque pobrecito nos sacaron la mugre, oye, oremos y cantemos. Porque para eso estamos aquí, para dar testimonio de Cristo Jesús y de la salvación que solamente encontramos en Él. Pablo y Silas decidieron no conformarse a sus circunstancias, sino que sobreponerse a ellas mediante la fe. Y es por eso que oraban y cantaban, porque no estaban fingiendo. Estaban de corazón alabando al Señor. Tal vez algo similar vemos en Pedro, cuando ellos fueron azotados, salieron contentos. ¿Quién sale contento del azote? Bueno, Pedro. ¿Por qué? Por ser tenido digno de padecer afrenta por causa del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Mira el contraste de lo cómodo que es nuestra fe. De lo cómodo que es nuestra fe y de cuánto a veces nosotros nos falta para construir una espiritualidad que haga la diferencia. Entonces, frente a esta actitud que tuvieron Pablo y Silas, frente a esta adversidad, se presenta una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Verso 26 al 28, ahí está solamente el 28, quiero leer los anteriores. Ellos estaban cantando y en medio de la noche sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, ¿sí? 8.8 puede ser. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, literalmente la cárcel se cayó, porque para que las cadenas se soltaran se desarmó todo. No quedó palo parado, como dicen por ahí, ¿cierto? Todo se cayó. De hecho, esa es la razón por la que también los presos quedaron heridos, porque probablemente les cayeron cosas encima. En medio de la noche, un gran terremoto sacudió la cárcel y todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Entonces el carcelero despertó, no sé si antes o después del terremoto, pero despertó, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. O sea, él se iba a morir igual,
Si se dan cuenta que él había dejado escapar a los presos, lo iban a matar igual, pero él decide no enfrentar esa situación, toma su espada y se iba a quitar la vida en ese momento. Entonces miren lo conveniente. Se abrieron las puertas de la cárcel y el guardia que cuida que yo esté aquí se está a punto de matar. Qué oportunidad para salir libre, ¿no? Porque si se mata no tengo impedimento, ¿para qué? Para salir libre. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Detente. No te mates. No hagas eso. No es necesario que te quites la vida porque aún estamos todos aquí. Míranos. Y el texto dice que el carcelero no veía nada, porque dice que después como que pidió luz. Probablemente era de noche y el terremoto había dejado la escoba, todo era confuso, tal vez había una nube de polvo, él no veía muy bien, sino que Pablo, al percibir lo que el carcelero iba a hacer, lo detiene. Estamos todavía aquí, no hemos escapado. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La reacción de Pablo es muy contraria a la de un hombre que anhela su libertad por ser libre. Él no se queja de sus circunstancias, vive por lo que cree y cuando ve una oportunidad la aprovecha. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí nosotros es ¿cómo interpretamos las oportunidades que se nos presentan? ¿O las dejamos pasar? ¿Cómo interpretamos las oportunidades? ¿Qué visión tenemos acerca de ellas? Si vivimos por fe, no te quepa duda alguna que se abrirán oportunidades en tu vida para marcar la diferencia en otras personas, no solamente en ti. Pero las dejamos pasar. Tomamos una actitud distinta a la que tal vez tuvo Pablo y Silas. Perdemos las oportunidades, no las aprovechamos. Entonces el desafío que nos presenta hoy día el texto a través del ejemplo de Pablo y Silas es a que sin importar las circunstancias, vivas por lo que crees y aprovecha cada oportunidad para que la gente vea y manifiestes lo que crees, porque eso puede marcar la diferencia. Lo segundo que vemos es que no debemos limitarnos a lo ordinario, sino que ser sensibles a lo extraordinario. Hoy día en la mañana hablábamos de cómo la rutina de la fe puede desanimarnos espiritualmente. Los que estuvieron en la mañana lo recuerdan, ¿cierto? No. Si no estuvo en la mañana, lo puede ver en Facebook después. La rutina puede desanimarnos profundamente espiritualmente. Entonces, fíjate, aquí hay una pregunta. Cuando el carcelero se da cuenta que nadie se había escapado, él entonces, pidiendo luz, porque estaba todo oscuro, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy posiblemente el carcelero había escuchado. Muy posiblemente el carcelero se había dado cuenta de la actitud que Pablo y Silas tenían estando encerrados. Y después de ese evento extraordinario, porque ustedes comprenderán que un terremoto no se vive todos los días, él temblando se acerca donde están Pablo y Silas y les dice: ¿sabes qué? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Por favor, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo creer para ser salvo? Y lamentablemente hoy día la sociedad a veces nos impulsa hacia respuestas erróneas, hacia obras religiosas, hacia acciones meritorias, hacia la autorredención. No, tienes que empezar a portarte bien. Tienes que empezar a diezmar, tienes que bautizarte, tienes que venir a la iglesia todos los domingos. Acciones que son consecuencia de un corazón que primero recibe la redención que solamente Cristo Jesús ofrece. Entonces, hermanos, fíjense, lo primero está ligado con lo segundo. Cuando nosotros vivimos por lo que creemos, se presentan oportunidades que pueden hacernos experimentar lo extraordinario de Dios en nuestra vida, para marcar la diferencia no solamente en mí, sino que también en otros, para construir un legado que bendiga también a otros. La respuesta de Pablo y Silas fue maravillosa. Ellos dijeron, muy sencillo:
cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Nosotros creemos que la salvación es por la gracia, mediante la fe. Y la fe es creer. Cualquier cosa que tú quieras añadirle a la fe, convierte inmediatamente a la gracia en otra cosa. La fe no es fe más bautismo, no es fe más hablar en lenguas, no es fe más venir todos los domingos a la iglesia, no es fe más diezmar, es sencillamente fe. Cree en el Señor Jesucristo y la promesa es: serás salvo tú y tu casa. Ahora fíjate en esto. La respuesta de Pablo y Silas es una respuesta comunitaria. No sé si logras darte cuenta de esto. Él pregunta, la pregunta del carcelero es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para yo salvarme. Y Pablo y Silas le responden: cree. ¿Pero para qué? Para que seas salvo tú, pero también tu casa. Porque lo que nosotros vemos en la Escritura es que cuando Dios establece un pacto con el hombre, no lo hace sencillamente con individuos. Él lo hace con la familia de la fe. Y es por eso que esta cuestión que conversamos al principio del legado. ¿Qué puedes legarle tú a tus hijos? Una buena universidad, una buena carrera, una buena profesión, un departamento, una casa en la playa, o los valores que tú puedes transmitirle al ser como familia miembros del pacto, de la familia del pacto. Ahí está la diferencia, y ahí tú puedes construir tu legado. No vamos a leer 1 Corintios 7:14, pero ahí nos dice que el marido santifica a la mujer y la mujer santifica al marido, porque de lo contrario los hijos serían, ¿cómo dice el texto? No dice bastardos, dice serían malditos, pero en cambio ahora son santos. Dios establece un pacto con la familia. Entonces fíjense que hay una frase que no recuerdo en este momento el nombre del autor, pero él dice que en el pensamiento bíblico no hay espacio para el individualismo moderno, porque el Señor manifiesta su gracia de manera comunitaria en la familia. Serás salvo tú y también tu casa. ¿Qué fue lo que aconteció inmediatamente después de eso? Lo tercero, celebremos las heridas curadas y las vidas transformadas. Si queremos hacer la diferencia, construir un legado, también debemos aprender a celebrar cuando las heridas son curadas y cuando las vidas son transformadas. Mira el efecto del Evangelio. Luego que el carcelero les preguntó: ¿cómo puedo ser salvo? Dice que tomándoles en aquella misma hora, el carcelero de noche, primero les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Se bautizó con todos los suyos. Una respuesta comunitaria produce una reacción comunitaria. Él va donde su familia y le dice: mira, estuve a punto de suicidarme, estuve a punto de perder la vida, pero este mensaje que estos hombres hoy día transmiten mediante su convicción cambió mi vida, transformó lo que soy. No solamente puede ser una transformación personal, también vemos que eso transformó a su familia, a su esposa, a sus hijos, y todos ellos fueron en esa hora bautizados. ¿Para qué? Para confirmar la fe que el Señor puso en sus corazones. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Miren, el carcelero, antes era él el que infringía heridas. Hoy día el carcelero es aquel que cuida de las heridas. El texto lo dice: curó sus heridas. El carcelero tuvo una actitud propia de aquellos que son parte del pueblo de Dios e hijos del pacto. Se transformó inmediatamente en una persona hospitalaria y llevó a Pablo y a Silas, y probablemente a otros más, a su casa.
Y no solamente eso, sino que también les sirvió la mesa, fue solidario, compartió con ellos y se sentó probablemente en la mesa junto con ellos. Y yo quiero que ustedes pongan esta imagen en perspectiva. Se sienta a la mesa junto con Pablo y con Silas, y lo que nosotros vemos ahí es una escena maravillosa de la alegría que produce el Evangelio cuando transforma el corazón y las vidas de las personas. Porque hombres azotados y heridos por causa del terremoto ahora estaban alegres junto a un hombre que estuvo a punto de suicidarse. Eso es lo que hace el Evangelio. Hombres heridos y un hombre a punto de suicidarse ahora están juntos sentados en una mesa, alegres. Eso es legado. Eso es transformación. Y eso es el efecto del Evangelio. ¿Por qué es importante entonces vivir la espiritualidad de una manera otro-centrada también? Porque tú puedes hacer la diferencia para que la vida de otros pase de tinieblas a luz. Porque Dios puede utilizarte como instrumento para que personas hoy día malheridas encuentren consuelo y sanidad física y espiritual. Para que tal vez hoy día personas que están pensando incluso en suicidarse puedan hallar la alegría y el gozo de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Esas son vidas que marcan la diferencia. Al resto de la sociedad no le importa. Incluso se burlan de eso. No les importa el otro, no les importa su sufrimiento. No importan sus lágrimas, no importan los niños abandonados, no importan los matrimonios quebrados. Porque mientras este mundo me dure para mí, todo bien. No pensamos en el futuro. Y fíjense que esta familia tuvo la hermosa oportunidad de, por medio del Evangelio, estos probablemente hijos que tenía el carcelero, pudieron tener a su padre vivo. En vez de tener que sepultar a un padre suicidado. Estos hijos después probablemente se incorporaron a la familia de la fe. Y el legado de Pablo y de Silas construyó después familias que siguieron sirviendo y comunicando el Evangelio. Te dejo con esto porque ya son las 8:15 y es un poco tarde. Te pregunto si tú vives por lo que crees. Si tus acciones, reacciones y decisiones están determinadas por tu fe. ¿O es tu fe la que responde a tus circunstancias? Cuando estoy bien, mi relación con Dios está. Pero cuando las cosas no caminan, mi fe flaquea y se debilita. Pregúntate bien, ¿vives por lo que crees? ¿O tu fe fluctúa dependiendo de las circunstancias? ¿Hubieses cantado esa noche si te hubiesen azotado? Segundo, ¿vives el Evangelio de manera mediocre y ordinaria? Porque existe una buena probabilidad de que vivamos el Evangelio de manera mediocre y ordinaria. Rutinariamente. No marcando la diferencia en nada ni en nadie, ni en mí mismo. Marcando el paso. Como Joram. Viviendo una vida, haciendo lo que me mandaron a hacer, que era reinar 8 años. Y morir sin que nadie me eche de menos. Se puede vivir una vida delante de Dios, mediocre. Mi pregunta para ti hoy día, ¿esa es la vida que quieres vivir? ¿Crees que el Evangelio puede hacerte experimentar una vida más profunda y extraordinaria? Tampoco se trata de ver todos los días gente resucitar, porque lo extraordinario dejaría de ser extraordinario. Pero ver a Dios obrando en tu vida. Y por último, ¿ya experimentaste la profunda alegría de creer en Cristo Jesús? Porque hoy día quiero invitarte a eso. A que te pongas contento. Porque veo muchas caras preocupadas. Algunas sonrientes. Yo quiero invitarte hoy día a que sonríes.
Sonríe, ahora sí. Ahora puedes sonreír. ¿Por qué? Porque hemos experimentado nuestra fe en Cristo Jesús. Recupera la alegría y el gozo de la salvación. Dicen por ahí que una sonrisa puede abrirte muchas puertas. Haz el siguiente ejercicio. Cuando tú vayas en la semana, mira a las personas. La mayoría de ellas no sonríen. Y hay un estudio que dice que una sonrisa puede hacer la diferencia en una oportunidad laboral. Así que los que están sin pega ya saben. Una sonrisa puede hacer la diferencia en una oportunidad laboral. ¿Por qué no va a hacer la diferencia también en nuestra relación con otros? En nuestra relación con Dios, conmigo mismo, con mi familia, con mis hermanos, con mis vecinos. Sonríe, alégrate, comparte esa alegría con aquellos que no la tienen. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué no andas tan contento siempre? Ahí tienes una hermosa oportunidad para hacer algo muy parecido a lo que Pablo y Silas hicieron en ese momento. No sigas caminando en esa dirección. ¿Por qué? Porque el Señor hoy día nos propone caminar en una nueva dirección, una dirección como discípulos de Cristo, marcando esa diferencia. La próxima semana entonces nos volvemos a encontrar, no sé si nos volvemos a encontrar, todavía no lo confirmo. Tengo que ver si ya a Temuco, porque como al día siguiente tengo que estar en Santiago para viajar, no sé si alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer, pero de todas maneras, próximo domingo hay MR, sí o sí. Ya, vamos a orar y luego de eso vamos a dar algunas noticias. Señor, gracias te doy porque tu palabra nos bendice. Gracias te doy, Señor, porque ella nos alienta, nos remece, nos hace reflexionar profundamente sobre nuestra espiritualidad. No para que volvamos a la casa contentos, Señor, por lo que escuchamos, sino que desafiados a poner eso en práctica. De nada sirve, Señor, admirarnos de lo que nos has enseñado si eso no lo podemos practicar. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, Señor, para seguir construyendo un legado pensando en las generaciones que vienen. No solamente en lo que pasa hoy día, en lo inmediato. Queremos marcar la diferencia en las familias de aquellos que puedan oír el Evangelio y en nuestra propia historia. Gracias una vez más, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.